Bienvenidos y bienvenides a la Mesa Redonda Instituto Nacional del Libro Argentino. ¿Cómo beneficiará a autores y autoras y a la industria editorial? Esta mesa redonda va a estar moderada por Pablo Ingber, escritor, traductor y docente, y lo integran Cristina López Valverde, senadora nacional, Marcelo Guerrieri, de la Unión de Escritores y Escritoras, Poli Bernatene, de la Asociación de Dibujantes Argentina, y Pablo Ingber por la ATI. Adelante. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, así queda tiempo para el fondo del asunto, digo, en la cuestión de presentaciones. Vamos a ir en esa línea de títulos y listo, sin entrar en detalles de cada uno. El proyecto de ley de INLA, Instituto Nacional del Libro Argentino, se presentó varias veces antes de esta y nunca llegó a sancionarse como ley. El anterior a este que presenta la senadora lo presentó Daniel Filmus cuando era presidente de la Comisión de Cultura de Diputados. Y esa vez nos convocaron con la ATI para participar, hicimos algunos aportes en el proyecto. Ese proyecto perdió estado parlamentario y la senadora lo retoma haciéndole algunas modificaciones. Siempre es como que cada vez una versión mejorada. También nos han convocado para que nosotros hiciéramos nuestros comentarios, observaciones al respecto. Digamos, básicamente el Instituto Nacional del Libro sería una institución que apoyaría y sostendría el desarrollo de nuestra industria editorial, que es la fuente de trabajo de autores, traductores, ilustradores, imprenteros, libreros, bla, 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 bla. O sea, es una industria que a su vez derrama muchas posibilidades de trabajo y, por supuesto, nos interesa mucho a las personas que nos dedicamos a la traducción. Y por último, como por ahora, lo que digo es que recoge varias cosas que junto con la ATI y otra gente del campo de la traducción habíamos impulsado en el proyecto de ley de traducción autoral que presentamos 2 veces y nunca llegamos ni siquiera a una media sanción. Entonces, por eso para nosotros es muy importante porque, como van a ir viendo, muchas de las cosas que nosotros buscábamos para la traducción están contempladas en este proyecto. Así que le cedo la palabra a la senadora, que además es la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación del Senado. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes se han dado cita esta tarde acá. Buenas tardes a los miembros de la mesa. Es para mí una alegría enorme poder pensar, contribuir con todo lo que es la industria editorial, y es un honor estar acá con gente que tiene una validez enorme para la cultura argentina. Agradezco muy especialmente a la Asociación Argentina de Traductores y a la Unión de Escritores porque ambos han tenido una predisposición muy grande en lo que hace a las consultas, en lo que hace al mejoramiento del proyecto, porque obviamente los senadores tenemos que pasar por tanta temática que difícilmente seamos especialistas de un tema. Pero para eso están aquellos quienes saben que son fuentes a las que nosotros estamos convencidos debemos consultar y que son fuentes también interesadas en este quehacer. Brevemente hemos pasado, voy a tratar de ser breve por respeto a quienes me acompañan en la mesa, porque también después de esto tengo que partir a mi provincia, San Juan, no sé si se dieron cuenta, porque cantamos, me falta la guitarra, pero y de ser posible me encantaría estar en la etapa de devolución por parte de ustedes. Hemos pasado momentos difíciles, 2 años de pandemia, y uno valora las cosas cuando le faltan. Y en esos 2 años de pandemia nos hemos visto muy restringidos
o casi totalmente restringidos a lo que es el acceso a lo cultural. Tal vez el libro ha sido el más accesible porque, bueno, hay ciertas modalidades que nos han permitido leer desde la casa. Pero yo decía que paradójicamente cuando uno no tiene las cosas es cuando más siente esa ausencia, y eso se ha sentido. Y si bien la pandemia nos ha afectado en muchas esferas de nuestra vida, nos ha atravesado a la sociedad por entero, en lo económico, en lo psicológico, en lo emocional, en la relación de nuestros vínculos, también obviamente el mundo de la cultura, el mundo del libro no ha quedado fuera de esto. ¿Qué situación estamos pasando? Yo no soy especialista en el tema, pero por lo que me he podido informar, la UNESCO ya anuncia que en los últimos 10 años ha habido una fuerte disminución a lo que son las políticas públicas en lo que hace a la cultura. Bien sabemos que para la UNESCO los bienes culturales son de carácter de bien público, y no es un privilegio contar con un libro, ver una película, asistir al teatro, sino que es un derecho, ¿no?, a esta altura de los tiempos. Durante la pandemia también la producción editorial cayó, se vio afectada, y aproximadamente, siempre digo aproximadamente porque a veces los números no son del todo confiables, los que uno consulta, un 35% de disminución en la actividad editorial. No es un número menor, no es poca cosa. Se duplicó el precio del libro al público, entre un 50 y un 52%. No es poca cosa teniendo en cuenta la situación y el contexto en el que estamos. Todo tiene un valor, un peso específico distinto en función de los contextos. Hoy Argentina está pasando por un contexto que no voy a abundar en detalles porque no solamente lo conocemos, sino que lo estamos viviendo, enfrentando y tratando de salir adelante. Se duplicó el precio, como les decía, de los libros, y algo coyuntural que ha pasado, y no sé si estará pasando, pero sé que ha pasado en los meses entre febrero, marzo, que es la escasez del papel para la actividad editorial y el aumento también del papel. Digo, esta suma hace que de factores, de cosas, algunas coyunturales, otras decisiones políticas, que son decisiones políticas de Estado, cuestiones como la pandemia, que duró bastante tiempo, hacen que, bueno, uno vea con preocupación todo lo que es la cultura, pero en este caso la actividad editorial. Por eso es que nosotros, y en mi lugar como legisladora, me interesó mucho comenzar a averiguar sobre la situación de la industria editorial. Pude comprobar que había aumentado un poco lo que es el libro electrónico, bueno, por condiciones obvias, porque se pedía y era como un delivery de libros, que no me parece mal, pero bueno, eso también estuvo presente, pero no alcanzó a superar, a pesar de que eso aumentó, el estado de situación de la industria editorial. Para mí, o todos sabemos, algo de eso nos dijo recién el moderador, Pablo, la industria editorial, eso es una de las industrias que más movimiento genera en cuanto a empleo y que tiene un valor agregado muy importante. Cuando hablamos de valor agregado en un país en el que estamos en esta situación, también digo que no es poca cosa. Bueno, todo esto hizo que, o por ahí pasó la motivación, digamos, y el interés, porque, bueno, uno cuando ocupa estos lugares está pendiente de muchas cosas, pero obviamente por ser presidenta de la Comisión de Educación y Cultura trato de focalizar en gran medida, no todos, acabo de presentar un proyecto sobre geriátricos, pero en gran medida trato de centralizarme en todo lo que hace a la cultura. La cultura en un sentido amplio, como una dimensión que nos atraviesa toda, y la subcultura en sus distintas manifestaciones, que uno suele llamar arte, ¿no es cierto? Y que creo que debe estar al alcance de todos. Convencida de que la industria cultural
y la industria editorial específicamente debe ser un impulso, un motor que debe ser activa, que debe generar valor agregado, que debe generar oportunidades, convencida también, porque yo vengo, no me gusta decir del interior, vengo de una provincia que es San Juan, que tenemos que ir de a poquito luchando, en el buen sentido de la palabra, contra el centralismo y siempre en todas las políticas públicas tener un espíritu más federal, porque en todos lados hay cultura. Yo no quiero decir que hay una cultura única, porque, pero esas expresiones culturales hacen lo que somos, argentinos, argentinas, en distintos lugares, con nuestras modalidades, con nuestros acentos, con nuestras prácticas, con nuestras costumbres, y todo eso, en definitiva, no digo que sea una suma, pero sí todo eso hace un producto que es la identidad nacional. Les decía también que la calidad es un aspecto que preocupa muchísimo. Una a veces ve, no toda la industria editorial trabaja en función de la calidad, y no es una crítica, es una simple observación desde alguien que no pertenece a la industria editorial. Y sobre todo, la motivación principal es reconocer y hacerme eco de un reclamo de más de 20 o más de 20 años, por el cual ustedes vienen solicitando una presencia activa del Estado en lo que hace a la industria editorial. Estas son las razones, o algunas de las razones, que llevó a mi equipo y a mí a trabajar en esto, ¿no? No puedo dejar de mencionar, tal cual lo dijo Pablo, que en la Cámara Baja, el diputado mandato cumplido Daniel Filmus presentó un proyecto, pero bueno, no tuvo final feliz. ¿Por qué digo no tuvo final feliz? Porque no fue aprobado. Cuando no es aprobado, uno dice, lo siente con tristeza, que no culminamos y no pudimos sellar todos los esfuerzos, las inquietudes, las motivaciones y el interés que este grupo de escritores, traductores y demás eslabones de la industria editorial buscan, desean, y es querible que esto se dé. Eso voy a describirles muy brevemente el proyecto. El proyecto está en la página del Senado, no obstante nos los pueden solicitar y con mucho gusto se los podemos facilitar, porque nunca los textos, y sobre todo los escritores lo sabrán, nunca tienen un final. Siempre el escritor se queda con ganas de, bueno, en algún momento hay que dejar de escribir, pero siempre quien tiene vocación, y estoy haciendo una proyección hacia los escritores, creo yo que siempre quisieran poner algo más, o bueno, entonces no soy escritora, es un proyecto de ley, pero valga esto también, que siempre se puede mejorar. El proyecto parte de una perspectiva sistémica. Vemos a la industria editorial como un sistema con distintos eslabones o subsistemas, podríamos llamarlo así, que son bastantes, ¿no? Porque uno piensa a veces industria editorial y se imagina la imprenta, el escritor y el punto de venta, pero tenemos la producción literaria, tenemos la empresa editora, ¿no es cierto?, con el trabajo de imprenta, diagramación, dibujantes, bueno, diseñadores. Tenemos después también el papel de los traductores, que es muy importante, sobre todo hoy en día, cuando el conocimiento se ha universalizado de tal manera. El papel de la traducción es muy importante, nos acerca al conocimiento y nos hace de forma comprensible a algunos autores que realmente, aunque se maneja el idioma, aunque quienes se acercan o manejan medianamente un idioma, les es difícil comprender. Y obviamente la comercialización con sus distintos puntos de venta. El proyecto crea el INLA, que vendría a ser el Instituto Nacional
el Instituto Nacional del Libro Argentino y define sus funciones. No voy a detenerme en todas las funciones porque son muchísimas, ahí nos explayamos en un amplio abanico de posibilidades y de cosas que ustedes pueden hacer, cualquiera sea el eslabón. Pero sí quiero remarcar algunas de las cuestiones que hacen a la esencia de lo que nosotros llamamos INLA, que es la necesidad de formar sistemas de lectura para personas con discapacidad. Creo que toda la sociedad, no solamente ustedes, tenemos una gran deuda con las personas con discapacidad. Hoy, sin más decirlo, hay un movimiento, una protesta, una manifestación a lo largo de todo el país, por una cuestión de remuneración de las maestras de apoyo a la inclusión. Cada día más el otro diferente no debe ser segregado, sino incluido. No basta con la integración, con tenerlo en el aula, sino que tenemos que incluirlo y adaptarnos nosotros. En este caso, la industria editorial tiene también, no ahora, sino que lo viene teniendo ya, un gran desafío, ¿no? Trabajar para la gente con discapacidad. Hablamos de los derechos del autor, que eso es muy importante, también de los derechos de los traductores, de precios especiales para los insumos, para que no pase lo que recién comentaba, y bueno, una interrelación permanente con todas las instituciones, y me voy a detener especialmente en una, que es la CONAVID, por lo que todos sabemos ya, tanto la CONAVID como las instituciones que agrupan a los cineastas, a los músicos, a los de pequeños medios de comunicación, corren el riesgo de no contar más con un subsidio a partir del 22 de diciembre, que es cuando caduca ese artículo que contempla este aspecto. Así que, y también porque la CONAVID es una red que llega a los rincones más alejados. Yo vivo en San Juan, pero también en un departamento de San Juan, y créanme que la biblioteca es el punto de encuentro, es el punto que satisface necesidades. El libro debería estar al alcance de todos, pero no siempre sucede lo mismo. ¿Y qué escritor no quiere llegar y ser leído? Me parece que el círculo no está completo sin el lector, pero bueno, a veces las condiciones económicas lo impiden. Entonces las bibliotecas populares, que son alrededor de 2.000 en el país, cumplen una función muy importante. Contempla una estructura muy básica, que es un directorio de 2 personas, presidente y vice, designado por el Poder Ejecutivo, un comité representativo con 8 representantes del quehacer editorial, un miembro del Consejo Universitario del CIN. Me parece que está también la interrelación con las casas de altos estudios, con la academia, es muy, muy importante. Y la Asamblea Federal, que estará compuesta por los representantes de las regiones culturales del país. Ese consejo, ese comité representativo es ad honorem. O sea que aquí hace falta mucha vocación, sé que la tienen, mucho interés, sé que lo tienen, y muchas ganas de trabajar. Sé que lo tienen porque lo han venido haciendo y nunca han parado, a pesar de los inconvenientes y de los altibajos, como me decía Pablo, que en nuestro país tenemos que enfrentar. Les digo que en este sentido, con respecto al proyecto del senador Mandato Cumplido Filmus, hemos tratado de que el esquema sea más acotado, sin dejar de ser federal, representativo de todos los sectores, porque una de las objeciones por las cuales ese proyecto no se aprobó es que al ser una estructura tan amplia implicaba más gastos. Entonces hemos tratado de buscar un equilibrio entre lo posible, lo deseable, por parte de la comunidad de escritores, de la industria editorial y por parte del Estado. Lo interesante también es que dentro de ese centro representativo del INLA se crea un Fondo Nacional del Libro y se le asigna un presupuesto. Nosotros consideramos que sería oportuno, que es pertinente y que sería factible asignarle un 2% del presupuesto del Ministerio de Cultura, y que figure, obviamente,
para estar más reafirmado en el presupuesto general de la Nación, cuando se presenta todos los años. Esto es en líneas muy generales, el proyecto, obviamente en todas estas funciones, en todas las posibilidades que ustedes tienen acá, se les permite, se los anima, se los motiva para que haya un despliegue de intercambio, de becas, de subsidios, de concursos, porque hay muchas voces que quieren ser escuchadas y que debemos escucharlas, porque en eso consiste la democracia. Y no siempre tienen la posibilidad. Por eso también es que yo hago, y voy a repetirlo creo por tercera vez, la visión federal. Muy brevemente yo les voy a contar algunas anécdotas. Una anécdota. Gran parte de mi vida profesional ha sido trabajar en la universidad. Y antes de tener redes, internet, viajábamos a Buenos Aires para actualizarnos con la bibliografía y comprarla. O le encargábamos a quien viajaba. Después se nos facilitó un poquito más porque podíamos ya encargar por internet, pero no teníamos, al menos en mi provincia, y creo que en muchas pasa eso, librerías con una variedad amplia. En este caso yo me refería al mundo académico, pero también pasa con otros autores y con otros géneros, ensayos, bueno. Entonces teníamos que hacer todo este periplo para obtener la bibliografía y no quedarnos desactualizados antes de nuestros alumnos. Yo creo que esta visión sistémica, si se trabaja bien, va a facilitar también los puntos de venta más hacia el interior, y que es muy bueno por ser escuchado, ser leído, y que otros tengan la oportunidad de significar eso, porque no nos olvidemos que no hay ninguna lectura pasiva, la lectura siempre es activa, y es importante poder reconocer al otro, reconocerse uno, y bueno, y en esto de la resignificación también se produce cultura, y es muy importante. Quiero finalmente decirles que yo creo que el libro, siempre se ha dicho, como ninguna otra manifestación cultural, despierta la imaginación, porque una cosa es verlo en televisión, donde están todos nuestros sentidos ahí puestos, o gran parte de nuestros sentidos activados, y otra cosa es leer, donde la imaginación vuela, traspasa límites reales y límites imaginarios también. Yo conocí Buenos Aires un poco a través de los textos de Cortázar o de Borges. Conocí la idiosincrasia, los remolinos o los laberintos, como diría Borges, oscuros, los personajes, las esquinas emblemáticas. Y bueno, y uno a veces buscaba eso o algo parecido en la provincia. Pero también qué importante que es que acá, desde el centro, ¿no es cierto?, se pueda conocer también y puedan conocernos a través de la literatura, nuestras prácticas, costumbres, nuestras formas de comer, nuestras formas de expresión, nuestros modismos. Creo que eso nos enriquece muchísimo y hace a que nos sepamos comprender mejor. Comprendernos mejor es una de las patas importantes en esta Argentina de hoy, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, no quiere decir pensar igual que el otro, pero sí comprendernos y conocernos un poco más. Finalmente, quiero cerrar esto con un anhelo que creo que no es mío, sino también de ustedes. Yo vengo de una generación en la que no solamente me topé con inconvenientes de acceso a algunos libros, teníamos una biblioteca hermosa, pero bueno, había títulos nuevos que no llegaban, y uno como estudiante, y Max cuando es profesora quiere estar actualizado, quiere estar al tanto de lo emergente en el mundo y en el país. Y me tocó todo lo que es la censura, me tocó estudiar en la época de censura. Y creo que no acceder al libro por razones de dinero, por razones de no tener una buena distribución, de no trabajar como un sistema, no voy a decirlo metafóricamente porque hablar de censura es muy duro, pero es una forma también de censurar, es una forma de negar a la población el acceso a una fuente cultural muy importante que es el libro.
Yo quiero jóvenes que tengan la libertad de leer, quiero jóvenes que puedan producir, porque conozco muchos jóvenes que escriben y que sean evaluados, que sean leídos por otros. Quiero jóvenes protagonistas en el mundo de la cultura y quiero una juventud, si es posible, que pueda vivir también de su profesión, cosa que ustedes sabrán que es difícil, pero ¿por qué no? Y en todo esto, yo no digo que el Estado va a garantizar, pero una ayuda del Estado, como se ha dado en otras ramas de la cultura, en otras manifestaciones culturales, me parece que es muy importante. Yo siempre digo que el Estado, no me gusta un Estado que asfixie, pero sí un Estado que acompañe, un Estado que esté al lado de quienes trabajan. Y ustedes, quienes pertenecen a la industria editorial en todas sus facetas, son personas pensantes, trabajadoras, que producen conocimiento, que producen cultura, y eso es muy valioso para un país. ¿Y saben qué? Se nota que es aún más valioso cuando pasamos por situaciones críticas como las actuales. Eso no se lo lleva la inflación. Sí, la inflación nos puede limitar la compra, pero no nos va a llevar nunca el goce de la lectura, cómo volamos, cómo conocemos al otro, cómo resignificamos lo que leemos, cómo nos podemos conocer a nosotros mismos a través del espejo del otro. Eso es muy importante para comprendernos, como decía recién, y en la medida que uno comprenda al otro es más solidario, es más participativo, y creo que se enriquece la democracia. Así que el proyecto está a disposición de quienes quieran consultarlo, y obviamente también está toda mi predisposición, y también por parte de mi equipo, para mejorarlo. Todo texto puede ser mejorado. Así que les agradezco muchísimo y espero que esta vez tengamos suerte. Hay que militarlo, en el buen sentido de la palabra, a este proyecto, acercarse a quienes tienen a su cargo definiciones para sacarlo, para que ustedes tengan ese necesario acompañamiento del Estado que otras industrias culturales no lo tienen. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a la senadora entonces que no solo haya impulsado este proyecto, sino que haya venido a compartirlo aquí con nosotros. Jorge Leónidas Escudero, uno de los poetas más extraordinarios que ha dado la poesía argentina en las últimas décadas, sanjuanino. Le pasamos la palabra a Marcelo Guerrieri, presidente de la Unión de Escritores y Escritoras. Hola. Vos. Me parecía. Bueno, antes que nada, una alegría estar en este espacio compartiendo este tema que es tan importante para nosotros, y además escuchando las palabras de la senadora. Cuando uno se acerca a los espacios de decisión donde ciertas políticas públicas pueden empezar a impulsarse, la verdad es una alegría contar con gente que tiene esta mirada, en este caso sobre la industria editorial y sobre la cultura, así que agradecemos desde la Unión, desde ya el interés y sobre todo el hincapié que hace la senadora en el libro y el trabajo. Es decir, estamos en esta mesa que está centrada en la idea de el Instituto del Libro para los autores, ¿no? ¿En qué nos beneficia, ¿no? Entonces, ahí aparece el trabajo de los autores. Y desde ese eje es que a mí me interesa entrar a esta charla desde mi humilde aporte. Nosotros desde la Unión empezamos a trabajar con esta ley, como decía la senadora, la versión anterior que había presentado Filmus, y de alguna manera esa ley adolecía, como los intentos anteriores, de ubicar a los escritores, o al trabajo de los escritores, al trabajo de los autores, de los traductores, de los dibujantes, en un lugar que es en el que se suele ubicar a nuestro trabajo en la industria editorial, un lugar absolutamente marginal, ¿no? Entonces, de alguna manera, ver que cada una de las versiones va teniendo su mejoramiento y su
su afinación hacia una versión que nos incluya a todos, creo que no es casualidad que hasta ahora no haya salido, ¿no? Las versiones anteriores no incluían a los autores en el lugar de la industria editorial, en un lugar de decisión y de dignidad, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, en las versiones anteriores no aparecía la figura del autor en espacios de decisión dentro del INLA, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que me interesa remarcar. Un instituto como este va a dinamizar la industria editorial. Es un instituto que va a pensar las políticas públicas de manera coordinada a mediano y largo plazo, algo que hoy por hoy no existe. Si uno piensa en las políticas públicas ligadas a la industria del libro, uno puede encontrar intentos muy dignos y de hecho programas muy exitosos, algunos en el Ministerio de Educación, como por ser el Programa Nacional de la Lectura, con una mirada X. Después uno puede encontrar, por ejemplo, si uno quiere viajar a una feria porque lo invitan y tiene un concurso y está finalista, tiene que ir a Cancillería a pedir un pasaje, y ahí hay otra lógica. De pronto, si pensamos en la CONAVIP y sus espacios de difusión de la lectura, de promoción de la lectura, el Ministerio de Cultura con otros programas, el Fondo Nacional de las Artes. Si cuando el escritor quiere acceder a alguna beca para la creación, tiene que ir al Fondo Nacional de las Artes. Hoy por hoy es uno de los pocos espacios y a la vez muy reducido. Entonces hay una gran atomización y una dispersión de los recursos que un instituto como el Instituto del Libro coordinaría y pensaría en conjunto a mediano y largo plazo. Porque ¿qué pasa también? Cada gobierno de turno cambia su lógica. Hoy por hoy, por ejemplo, el MICA se le está dando un impulso importante desde el Ministerio de Cultura, que es el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina. Quizá, esperemos que no sea así, pero ojalá este gobierno y esta política siga por muchos años, pero es probable que venga otro gobierno y por ahí el MICA no le interesa, lo deja atrás. Hubo muchos esfuerzos que llevaron a que eso se ponga a funcionar y empezamos de cero, ¿no? Y los institutos del cine, del teatro, de la música que ya existen, justamente están pensados para pasar por encima de esa mirada miope o de corto plazo, ¿no? Entonces un instituto del libro, por lo pronto, tendría esa función, ¿no? Dinamizar. Ahora, ¿dinamizar qué? Uno se pregunta y es donde quizá viene lo particular de los autores y por qué este proyecto, desde la Unión y de los autores en general, creemos que es una instancia superadora de las versiones anteriores. Por un lado, cuando uno piensa en dinamizar algo, dice, bueno, ¿qué estamos dinamizando? El mercado de la industria editorial. Y si uno lo observa, es un mercado sumamente concentrado, con dos grupos editoriales dominantes, transnacionales. No hace falta que dé nombres, si ustedes van a recorrer la feria se van a dar cuenta enseguida. Encima están uno al lado del otro, ¿no? Para que no queden dudas, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, si desde el Instituto del Libro vamos a dinamizar esa industria, vamos a dinamizar lo que ya hay, ¿no? ¿Qué pasó? Me perdí el chiste. Dinamitar, bien, vamos. Me gusta esa actitud. Bien, vamos de acá, salimos. Así. No que mi libro está ahí, no, bueno. En fin. Tiene que ver también con las contradicciones y cómo los autores encontramos las maneras de vivir y sobrevivir en esta industria, ¿no? Pero a lo que iba es que pensar un instituto del libro que dinamice esto, de alguna manera, si le damos más velocidad, vamos a tener más de lo mismo más rápido, ¿no? Entonces ahí es donde justamente la figura del Estado, con la lógica que la senadora lo plantea, es que viene a regular, a correr la balanza hacia el lado de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, hay uno de los artículos de este proyecto que difiere de los anteriores, dice que el libro argentino es aquel que tiene, lo voy a leer así textual, acá tengo mi ayuda de memoria, que dice que se verifique la creación autoral o traducción, la diagramación, ilustración e impresión argentinas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con este instituto? Dinamizando este tipo de libros. Los libros que tienen producción autoral argentina, traducción argentina, impresión argentina, diagramación, diseño argentino. Cosa que no aparecía en otros proyectos. El objeto de la presente ley también tiene
una mirada federal, democrática y la idea de que el libro es un derecho humano, no es una mercancía más, es un derecho. Eso con respecto al dinamismo de la industria editorial que promovería este instituto y desde qué lugar se diferenciaría y haría una incidencia virtuosa para los trabajadores de la industria editorial. Después, ¿cuál es la inserción en el espacio de decisión de las políticas públicas de los autores, en este caso? Bueno, antes también la senadora hablaba de el comité que va a tomar las decisiones, ¿no? Cómo está conformado. El comité representativo, esa es la palabra. Y bueno, en ese espacio, en versiones anteriores, los escritores o no teníamos representación, los autores, para hablar en términos más generales, o no teníamos representación, o teníamos una representación mínima con respecto a las cámaras editoriales. En este comité representativo estamos en igualdad de condiciones con las cámaras editoriales, hay traductores también en el espacio de toma de decisiones, y, como también decía, el comité de las universidades, ¿no? El CIN. Entonces también a los escritores y a los autores se nos ubica en un espacio de decisión dentro de las políticas públicas. Nosotros solemos ser llamados para darle color a las políticas públicas, ¿no? Todos ustedes lo han vivido y lo han padecido. Se presenta un proyecto, X proyecto, se llama Los Autores. La foto se la saca el X de turno, el que armó el proyecto, con el autor, y esa es la foto que circula. Ahora el espacio de decisión del autor en esa política pública queda absolutamente relegado. Entonces, a los autores se nos suele llamar para darle valor cultural, darle valor simbólico a aquello que se presenta, pero luego se nos excluye de los espacios de toma de decisión, ¿no? Este proyecto, con este tipo de conformación del comité representativo, nos está incluyendo en un lugar, vamos a decirlo, digno, ¿no? Así que por eso también nos parece interesante esta nueva versión. Ahora, específicamente para los escritores, ¿qué artículos o qué cuestiones nos van a beneficiar? Para lo que es la producción autoral, hay algo que nosotros solemos decir, es que los escritores compramos tiempo para escribir, para trabajar de escritores, trabajando de otras cosas, ¿no? Esa es la lógica el lugar en el que la industria editorial nos ubica. Es decir, un escritor tiene que comprar tiempo para trabajar de escritor, trabajando de otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas suelen ser, bueno, desde notas, clases, talleres y cuestiones ligadas a nuestro oficio, pero la producción autoral en sí misma no es considerada como un trabajo que debe ser remunerado. Así nosotros entregamos nuestro material y luego se nos paga un 10% de las ventas, estoy hablando del lugar de los escritores, cada 6 meses en el mejor de los casos, y si se vende bien y si no se vende, no cobrás. Ahora uno no puede ir al chino y decirle, mire amigo, no me puedo pagar porque no se vendió mucho mi libro, ¿no? ¿De qué manera uno puede pensar en dedicarse a ese trabajo en una lógica capitalista en la que todos estamos insertos, ¿no? Porque por momentos parecería que el escritor no comparte la misma lógica que el resto de los trabajadores, ¿no? Entonces, el mercado no está resolviendo eso, el mercado no lo está resolviendo, entonces ahí es donde vemos que el Estado viene a resolver o a arrimar una salida digna, y por eso entendemos que las becas a la producción autoral tienen que ser prioridad en un instituto como este. Es decir, si estamos de nuevo pensando en qué tipo de incidencia va a hacer el Estado en la industria editorial, por un lado, favorecer la industria nacional desde la producción y desde el diseño y diagramación argentinos, y por otro lado, inclinando la balanza hacia aquellos trabajadores que hoy por hoy vivimos en una situación absolutamente precaria dentro de la industria del libro. Y desde ese lugar, los autores. Hay uno de los ítems, tengo que ir redondeando, sí, que dice que bueno, el 40% del fondo del Instituto del Libro va a ser dedicado a becas a la creación, a la producción autoral. ¿Qué más? Bueno, para cerrar, derechos de autor también están contemplados dentro de la ley,
Y ahí quiero traer a colación lo que nosotros venimos trabajando con el International Outsource Forum, que estuvieron antes que nosotros, los 10 principios de contratos justos. Entendemos que un espacio como el Instituto del Libro puede ser un espacio para justamente decir, aquellos libros que el Instituto del Libro promueva deben cumplir con ciertas pautas, con ciertos tipos de contratos que sean justos para los autores. Y a la vez entendemos que un instituto como este ubica a la industria editorial pensándola como un todo y a los escritores en igual lugar de debate dentro de las políticas públicas que editores, libreros, promotores de la lectura, etc. Así que bueno, un poco ese es mi resumen y hasta ahí por ahora. Gracias, Marcelo. Poli Bernatene, presidente de la Asociación de Dibujantes de Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sé que hay gente apurada, así que voy a ser breve, porque aparte coincidimos en muchísimas cosas. Hoy no vengo tanto como dibujante, hoy vengo como autor, porque lo que quiero hoy contarles, expresarles, vengo más con razones más testimoniales y de experiencia, porque los dibujantes ya hemos tenido un instituto, hemos pasado por estas etapas. En el 2015 se aprobó la ley 27.067, que es la del INAG, Instituto Nacional de Artes Gráficas. Así que medio como que hay un déjà vu acá en esta presentación, y de alguna manera quería contarles eso. Bueno, hoy lamentablemente todavía no podemos tener un instituto, y por una razón, por la otra, porque la gestión anterior la paró. En cuanto empezó a movilizarse con la nueva gestión, nos cayó una pandemia, que no hay presupuesto, que hay que ver la financiación, que hay que mejorar la ley. Y es importante esto que mencionaba la senadora, y que estoy como autor agradecidísimo por la apertura a ser mejorado el proyecto. Porque me pasa como con Marcelo, ¿no? Pero ahora ya con una ley aprobada. Podríamos haber mejorado cosas en esa ley. Y teniendo una ley aprobada con cosas que inclusive ya quedan viejas, ¿no? Conceptos, porque estamos viviendo una etapa que todo es dinámico. Y el mundo de la industria editorial no pasa por otro camino, es el mismo y todo se está evolucionando. Quiero también tratar de que entendamos entre todos la importancia del libro, pero no solo el libro pensado desde lo editorial, porque no se trata de una ley que promocione la industria imprentera, que era un poquito lo que pasaba en la ley anterior también, ¿no? Habíamos leído, con Marcelo hicimos algunas miradas, intercambios, no parecían las editoriales independientes, y coincido muchísimo que como autores nosotros no teníamos visibilidad o no teníamos representación. Entonces, todas estas cosas tienen que estar presentes en una ley, justamente porque la evolución no nos coma y nos deje siempre atrasados. Ahora tendríamos, por ejemplo, por lo menos nuestro instituto se tendría que llamar Instituto Nacional de Artes Gráficas y Audiovisuales, porque no podemos dejar afuera lo audiovisual al momento de nombrarnos como trabajadores de la imagen. ¿Se entiende? En la Asociación de Dibujantes de Argentina nos agrupamos no solo los dibujantes de historieta, ilustradores, también los que trabajan en la industria audiovisual, que es enorme, la animación, los videojuegos. Entonces, es como que dejamos una pata que no nos termina de representar, ¿no? ¿A qué voy?
Hoy estamos buscando la manera de reflotar el proyecto, el instituto que está aprobado, y reconvertirlo. También pasó que teníamos una muy pequeña estructura también, creo que es un director con un equipo, con una comisión, y ni siquiera pudimos poner un escritorio. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante una ley, tener un instituto dentro del Estado? Nos permite principalmente visibilidad, ¿no? Como trabajadores que somos, articular justamente con otros entes. Se mencionaba a CONAVIP, pero también estar dentro de la misma órbita siempre de la educación, la cultura, porque estamos trabajando sobre todo para los lectores. Eso no hay que olvidar, no tiene que ser una ley que solo proteja a todo lo que es lo comercial, ¿no? A la industria editorial, que siempre va a terminar siendo reflejado en la calidad y en la identidad, ¿no? No solo gráfica, cultural, porque yo siempre me imagino a nosotros como autores, porque no tenemos diferencia al momento de hablar entre traductores, escritores, artistas gráficos que estamos tratando de mencionar para abarcar a todos, no somos solo dibujantes, porque de alguna manera lo que nos confirma eso es que estamos todos siendo los mismos actores de un solo manera de expresarnos. Pues, de alguna manera lo que somos, cuando escribimos, cuando dibujamos, nos estamos expresando, y a lo sumo es una diferencia en el lenguaje, pero todos estamos hablando de cultura en ese momento, ¿no? Y lo que hay que pensar muchísimo es en la continuidad, ¿no? Una ley lo que permitiría tener con un instituto es una continuidad que, no importa el gobierno que venga, mantenga esas políticas de Estado que necesitamos. ¿Para qué? Para que nuestros libros no solo sigan sobreviviendo a esta evolución, porque no podemos hablar de involución, porque a nosotros cuando dicen, no, bueno, los chicos, la gente en general está empezando a leer menos, quizás lean menos libros en papel por los costos que está teniendo, pero eso es un camino que es indudablemente no va a cambiar. El papel, el libro en papel, el objeto, lo tenemos que cuidar y no va a desaparecer nunca. Pero hasta el momento en que nosotros nos demos cuenta que tenemos que adaptarnos, que tenemos que saber que un libro es para ser leído, no importa cómo, ¿sí? Vamos a entender que si tenemos un instituto nacional de un libro argentino, que nos represente a todos los que queremos leer, sobre todo. Eso es lo más, me parece que importante que tenemos que destacar. Y después, obviamente, que esta lucha tiene que ser entre todos los actores. Tenemos que aunar y dejar de lado todos los intereses económicos. Por eso también estoy súper de acuerdo con que se sea muy cuidadoso al momento de la representatividad en esta ley, para que, bueno, no haya actores con más poder sobre otros, que a veces son los que se necesita para tener un libro, pero nosotros somos la materia prima, los autores somos la materia prima. Pasa mucho, y estamos muy acostumbrados con los escritores, con los traductores, cuando hablamos de concursos abusivos, o que a veces nos dicen, bueno, ustedes por el bien de la cultura tienen que participar en este proyecto, en este libro, pero no le vamos a pagar. Y lo primero que decimos es, bueno, pero al que sí le pagan es el de la imprenta, y más cuando está cada vez más cara. Entonces, no podemos
permitir que los autores seamos siempre el fusible, ¿no?, al momento del recorte. Y ahí tener un instituto tiene que justamente encargarse de regular esas cuestiones. Es como en las ventas institucionales, muchas veces, ahí redondeo, muchas veces en las ventas institucionales los escritores, los ilustradores no nos enteramos cuántos se han vendido, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo, gracias a gestiones de los dibujantes, por lo menos hemos insistido en que aparezcan los listados y que sean públicos. Esto hace unos años atrás no se hacía. Y ayer en estas jornadas, hablando con gente de México, en México no existe ese tipo de regulación. Entonces, está buenísimo que entre todos, inclusive con el IAF presente, internacionalizándonos, podamos seguir luchando por un instituto que merecemos. Gracias. Bueno, gracias, Poli. Yo la verdad es que no voy a perder tiempo, lamentablemente, digo, porque me encantaría, a todos nos daría ganas de hablar más y más y más. Yo quisiera refrendar muchas de las cosas que se dijeron, pero les voy a ahorrar eso. Sí quiero tomar nada más la posta de una cosa que dijo Poli, que es lo importante que sería, y que tiene que ver con lo que dijo también la senadora, que hubiera un presupuesto para esto. Entonces, si hay un presupuesto establecido, no importa qué gobierno viene, ese presupuesto está y se tiene que ejecutar, digamos, con suerte. Yo creo que, por lo que le decía un poco a la senadora un ratito antes de que entráramos, yo le decía que la situación, y es algo que digo siempre yo, la situación de todas las industrias en este país es bastante difícil de sostener, porque hay que estar peleando con los altibajos de todo tipo. Y se me ocurría ahora este símil. Es como la industria agropecuaria. Supongamos que yo tengo un campo y tengo semillas, pero un año me llueve 100 milímetros, al otro año me llueve 500 milímetros, al otro año me llueve 10 milímetros, al otro año 800 milímetros, al otro año sequía, al otro año inundación. Bueno, esa es la situación en la que sobrevive la industria editorial argentina. Entre el año 2003 y el 2008, que fue un periodo de aumento del poder adquisitivo de los salarios y de buen tipo de cambio, hasta que estalló la crisis en Estados Unidos, que pasó a España, durante ese periodo hubo un florecimiento de industria editorial en la Argentina y un desarrollo de trabajo impresionante. Después empezó a haber dificultades, cada vez más. Bueno, la última fue la pandemia y la anterior no la mencionamos. Quiero decir, todo eso, y a pesar de eso, seguimos teniendo una industria editorial acá, es como una especie de milagro. Entonces, justamente, ¿para qué serviría un instituto? Para regular que haya un riego permanente que no sea nunca ni sequía ni inundación. Eso permitiría algo más o menos previsible y una proyección a largo plazo. Y es condición necesaria para que la gente que se dedica a la traducción tenga trabajo, porque si no hay una industria editorial que pueda desarrollarse sostenidamente, nosotros no tendríamos trabajo. Entonces, en ese sentido, becas, premios, concursos, etcétera, etcétera. También hay un artículo que prevé la financiación para la adquisición de derechos de autores extranjeros para la traducción en Argentina, que es un apoyo muy importante, porque si no termina traduciéndose todo en España, que es donde tienen más plata. España produce más del doble que nosotros de libros al año, de los cuales el 20% aproximadamente. Estoy usando valores de hace unos 4 años, antes de que influyeran la pandemia anterior y la pandemia actual en nuestra industria. Entonces, la Argentina produce menos que la mitad de España, y España traduce cerca del 20%, Argentina el 6%. Entonces, se dan cuenta que acá, si tiramos o regamos, surgen los traductores y surgen los libros y surgen las traducciones. Hay mucha capacidad humana instalada que solamente espera un riego más o menos sostenido para proponerse. No sé si habría tiempo para que la gente diga algo o ya tenemos que saludar y... Perdón, ¿puedo decir algo ahí que dijiste la palabra milagro? Sí. No sé si es un milagro, es el sacrificio del trabajo nuestro, ¿no es cierto? Y es hora que el Estado en ese sentido nos acompañe para que, bueno, por lo menos compitamos con España.
Sí, igual, de todas maneras yo no me refería a la cuestión del talento y todo eso, sino incluso a la cuestión más dura de la industria editorial, de que exista una industria, de que pueda una imprenta adquirir máquinas porque sabe que va a poder producir el año que viene y el otro año, porque si no, ¿para qué vas a invertir en semejante máquina que no sabes si mañana vas a poder imprimir? Exacto. Bueno, perdón, ¿acá se escucha? ¿Se escucha a mí? Muchísimas gracias.